Atmósferas 2.0. La aldea global. Toma un tiempo para ti. Salud, psicología, neurociencias, medio ambiente y más. Conducido por la especialista en educación ambiental, María del Rayo. Sé parte de esta nueva aventura radiofónica. Bienvenidos. Hola, pues ya estamos en una emisión más, esta revista de divulgación científica de nuestro Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Nuestro tema del día de hoy es la calidad de la carne de conejo. Y vamos a una información de producción y volvemos. La carne de conejo es un importante aporte para la dieta humana, ya que por un lado es baja en grasas y colesterol, y por otro, proporciona altas cantidades de hierro y proteínas. Es un aliado de la dieta de todo deportista, pues ayudará a aumentar los tejidos musculares y su calidad. Desde hace mucho tiempo la carne de conejo ha estado en un segundo plano por considerarla de categoría inferior al resto de carnes, como por ejemplo la de ternera o vaca, mucho más caras y a la vez ricas en ácidos grasos saturados. El conejo, por su parte, apenas nos aporta grasa y mucho menos colesterol, por lo que es una carne muy recomendable en dietas bajas en calorías. Bueno, pues así es. Y para desarrollar este tema se encuentra la especialista, la maestra Rosa Briceño. Ella es responsable del Laboratorio de Medicina Comparada del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. ¿Cómo estás, Rosa? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues sí, escuchábamos en la cápsula, pero también tú me decías antes de entrar al programa todas las bondades que tiene la carne de conejo. Y parece maravillosa. Así es. Sí, podríamos enumerarlas para nuestro público que nos está escuchando. Toda esta parte de las características bondadosas que tiene la carne de conejo para el ser humano. Claro, sí que sí. Déjeme comentarle en algunos puntos importantes, como lo habían mencionado en la cápsula anterior, en relación a la calidad que se tiene este alimento para el humano. Tiene un alto porcentaje de proteína, comparativamente con otras especies, como es el caso del pollo. Sabemos que generalmente la gente estamos habituadas a comer cierto tipo de carnes, como es el pollo, el res o el cerdo. Se comentaba que la carne obviamente no se le da la importancia en la carne del conejo, estas grandes bondades que se tiene. Una de ellas, ya lo mencionaban, alto porcentaje de proteína, superando incluso la proteína del pollo. Esta es una carne que se le considera carne blanca, por las características organolépticas que se tienen. Entonces, ese le da un aspecto mucho más apetecible para a quienes lo quieran consumir. Es muy baja en colesterol. Las grasas que se manejan en ella son grasas consideradas como grasas buenas o las poliinsaturadas, monoinsaturadas, que son las más adecuadas, obviamente, para los deportistas, para las personas que están en etapa, vamos a decir, reproductiva, las mujeres que están en embarazo, tiene esa gran bondad. Aparte de eso, le puedo decir que otras cosas, grasa muy baja, en el contenido de grasa saturadas, comparada con otras especies, como es el caso de la res, el cerdo. ¿Qué otra cosa le puedo comentar de la carne? Aparte de ser una carne muy suave, porque la cantidad de colágeno que se tiene en sus músculos es menor a las de otras especies. Y obviamente esa característica de esta carne la hace más suave, más suculenta al momento de comerla, ¿sí? Por ese tipo de característica que se tiene por su bajo contenido de colágeno. Muy diferente a otras especies que obviamente requieren de más manejo, sobre todo las razas grandes, como es el caso de la res, que su estructura corporal pues obviamente necesita más fuerza, por lo tanto la producción de colágeno es mucho más alta.
que por ejemplo, en el caso del pollo o el conejo, que es otra de las características que se tiene de ello. Otra de ellas es que es muy baja en sodio. Entonces, se imagina, sobre todo a la gente que tiene problemas de hipertensión, es una buena alternativa de poder consumir este tipo de carne. Otra de las características que tiene del grupo del complejo B de esas vitaminas, es muy rica en vitaminas del complejo B. Llámenle vitamina B1, B2, B6, B12. Entonces, imagínense la riqueza que tiene esta carne, ¿sí? Obviamente se debe fomentar más para que la gente la conozca y lo pueda consumir dentro de sus dietas comunes, que incluya el conejo también. ¿Por qué no? Es otra alternativa que les puede funcionar para eso. En algunas zonas rurales se acostumbra mucho la crianza de pequeñas especies para autoconsumo, y yo creo que la reproducción de conejo sería una muy buena alternativa por todas las características que nos has mencionado, Rosa. Sin embargo, ¿es fácil reproducirlo a ese nivel, a nivel de autoconsumo? Claro que sí. Incluso algunos años el gobierno federal ha intentado fomentar ese tipo de actividad. Más o menos aproximadamente en los años 70, el gobierno federal intentó que las zonas rurales tuvieran esa oportunidad de tener su propia proteína para su autoconsumo. Se dio un auge muy fuerte por parte del gobierno federal, pero bueno, hubo algunos contratiempos en aquella época, no sé si cabe mencionarlos en este momento, pero sí se puede manejar la producción en la zona rural y es muy fácil. ¿Qué ventajas se tiene producir conejo? Son animales que requieren realmente de muy poco espacio, ¿sí? Con poco número de crías o de pie de cría se puede tener una cantidad suficiente para que la familia coma proteína y la tenga a su disposición en el momento que quiera tenerlo. Todo de qué deba depender, pues obviamente del manejo y la producción que se tengan. Una familia puede tener un grupo de 3 hembras reproductoras, un macho, y con eso tiene suficiente cantidad de carne para su autoconsumo. Entonces, es una manera que la gente puede proveerse de ella. Pero ¿sí? No todas las especies, me decías antes de entrar al programa, no todas las especies serían proclives para un proyecto así familiar, por decir. Claro que sí. Hay razas para mascotas que son razas pequeñas y que se dan mucho. En Guadalajara se vende mucha mascota de ese tipo. Pero si estamos hablando de carne, se requieren de cierto tipo de razas que son especializadas para ese fin. Entonces, claro que para eso tiene que haber un apoyo técnico a las zonas rurales para que la gente sepan, primero, qué raza, disposición de espacios, material, qué tipos de dietas, cuánto tendría que reproducir. Obviamente tiene que conocer todas las características fisiológicas de la hembrita para saber cuántos conejos me puede dar y cuántas debo de tener yo para poder tener suficiente carne durante la semana. Eso hay que hacer una reprogramación en la cuestión reproductiva. Y con un grupo pequeño puede tener suficiente carne. Solo es cuestión de que haya un apoyo técnico hacia ellos para que puedan saber cómo manejar estos animales. Inclusive en las zonas urbanas encontramos, que hay zonas, digamos, para que fuera un beneficio más colectivo y social, hacia zonas que son más vulnerables por su condición de pobreza. Pero desde luego, fomentar el consumo de la carne de conejo sería un proyecto muy importante, dada todas estas características de buen alimento que tiene la carne de conejo. Lamentablemente la gente ve al conejo como un animalito de compañía o una mascotita. Y generalmente al ver un conejo les gana la ternura. Y entonces pensar que me voy a comer ese conejo, para ellos es crítico, ¿no? Entonces todo lo miran como con ese afán, es una mascota, ¿sí? Pero hay conejitos, como te lo comentaba hace un rato, que son especialistas en eso, son para mascotitas, porque son razas pequeñas, que pueden estar en un departamento, que se pueden hacer unas condiciones como mascota. Si estamos hablando de carne, es totalmente diferente. Porque los espacios, el tamaño de la hembra, el tamaño del machito que se va a ser utilizado para ello, tiene otras características. Por lo tanto, los espacios van a ser diferentes. ¿Qué razas son para el consumo de carne? Hay una variedad grande de ellos.
Entre los más comunes que se usan mucho para eso es la raza Nueva Zelanda, el California, el Chinchilla, el Leonardo de Borgoña. Hay una infinidad de razas, pero las más comunes que se manejan es ella, más la raza azteca, que es una raza que ya se produjo, ya está, por decirlo, patentada, por decirlo, que es de México, que es la raza azteca. Es una raza que se produjo en el Centro Nacional de Cunicultura en Irapuato, Guanajuato, y ya se considera como una raza mexicana. ¿Sí? Entonces, por ciertas características, es una raza totalmente negra, muy bonita, por cierto, y es dedicada a la carne. ¿Sí? Entonces, hay una variedad grande de razas que se pueden utilizar como ello. Y dentro de ellas, pues se pueden hibridar algunas razas para dar ciertas características de velocidad de crecimiento, conversión alimenticia. Entonces, todo ese tipo se van manejando en relación a la cuestión genética. Vamos a una información de producción y después quiero preguntarte, ¿en qué partes de la República Mexicana es donde más se consume la carne de conejo? Claro que sí. Gracias. ¿Sabías que los aztecas representaban con un conejo a Tochtli, la diosa de la abundancia y la fertilidad? La pregunta, ¿en qué parte de la República se consume más? Me decías tú antes de entrar al programa, bueno, cosas interesantísimas, pero me decías, aquí en Jalisco, aquí en la zona metropolitana, tenemos gustos muy específicos, así es. Para algunos tipos de carne. ¿Podemos platicar un poquito de esto? Claro que sí. Le comentaba hace un momento en relación a lo que la gente aquí en lo que es la zona urbana, Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, el consumo de conejo es muy bajo. Pueden ser muchos factores. Primero, que somos muy especiales para cierto tipo de alimentos. Segundo, la falta de difusión. Entonces, el bajo consumo que se tiene es mínimo aquí en Jalisco. Ahorita actualmente se está dando ya por parte de Zagarpa la importancia del conejo y están tratando de darle más difusión. Los estados que más consumen conejo, tenemos entre ellos el Estado de México, el DF, San Luis Potosí, Hidalgo también, pero eso no significa que en Jalisco no tengamos granjas, sí las hay. A lo mejor no hay una buena organización de los reproductores para que estén unidos y puedan difundirlo y darle más difusión al consumo de ello. Si no hay una buena organización de estos grupos, pues obviamente se disemina, se queda ahí desmembrado todo la cuestión reproductiva, ¿no? Entonces ahí falta un poquito más de organización, obviamente de apoyo por parte del gobierno para motivar a esta gente a que promuevan este tipo de consumo, ¿verdad? De este tipo de carne. Vamos a una pausa, pero volviendo, me gustaría que habláramos de esta parte de la política pública alimentaria que se está quedando rezagada en esto como es lo del conejo. Ajá. Porque, bueno, vamos a la pausa y volvemos. Atmósferas 2.0. Música para tu cerebro. Regresamos. La carne de conejo es un alimento magro, es decir, con bajo contenido en grasa. Posee importantes minerales como el hierro, el zinc y el magnesio. Tiene un alto contenido en vitaminas del grupo B. Sus proteínas, de alto valor biológico, son necesarias en todos los periodos de la vida. Es una carne de fácil digestibilidad, pobre en colágeno y baja en grasa. Tiene muy bajo contenido en sodio. Además, sus preparaciones culinarias suelen incorporar hierbas aromáticas, por lo que no necesitan mucha sal. Además, se trata de un alimento con una gran versatilidad gastronómica, ya que admite una amplia variedad de formas de preparación. Pues seguimos conversando con la maestra Rosa Briceño, ella es responsable del Laboratorio de Medicina Comparada del CUTBA. Nos quedamos en esta parte de los incentivos a los productores de la carne de conejo, porque por tantas bondades
también está el desequilibrio de que son pocos los productores, están diseminados, no están unidos, no hay una promoción suficiente hacia la población para consumir la carne de conejo, y luego resulta que viene a ser mucho más cara, por ejemplo, que la carne de pollo. Así es. Sí, lamentablemente las políticas que se manejan en relación a eso son muy complicadas. Obviamente al productor le exigen muchas cosas, lo comentábamos hace un rato. Los restaurantes que tienen ese tipo de comida internacional, gourmet o demás, piden ciertas características. Los autoservicios también les piden muchos requisitos, ¿sí? Entonces eso lo hace más complicado. Si un cunicultor lo quiere hacer de forma individual, no va a poder cubrir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Que estos grupos se unan y forman un conglomerado de tal manera que puedan cumplir con esa demanda. Hay un mercado potencial, ¿sí?, para esta carne, para que se pueda difundir, para que la gente lo conozca. Habrá gente que sí lo pueda consumir, como los alimentos orgánicos. Son más caros, pero hay más beneficio. A lo mejor hay un sector que lo pueda consumir, habrá otro sector más grande que no. Sabemos, un sector muy grande que no. Porque sabemos que el poder adquisitivo es precario. Exactamente. Y lo comentábamos hace un momento, aunque los beneficios de la comida orgánica son tan altos, claro, pero su precio comparado con una comida regular queda fuera, claro, del alcance de la mayoría. Ese es el gran problema que se tiene. Entonces, aquí lo que se requiere obviamente es ese tipo de agrupación. Otra, el apoyo gubernamental, ¿sí? Que les den incentivos, que la gente pueda decir, apóyame, gobierno, para poder desarrollar esto y poder dar otra alternativa en beneficio de la población, ¿sí? El rezago, la tardanza a veces que tienes que tener ciertas características, un mínimo de pie de cría para que te puedan apoyar. Y obviamente todos esos recursos se tardan y a veces llega el momento que el productor dice, no, pues mejor me quito de este negocio, ¿no? Por esa falta de apoyo. Ahorita ya se le está dando un poquito más de importancia aquí en Jalisco por parte de Zagarpa. Eso no quiere decir que en todos los estados, ¿eh? Afortunadamente en el centro de la República se les ha dado más apoyo a ese tipo de producción, ¿sí? Organización, incluso la cuestión comercial, se les está dando más. Allá, bueno, a lo mejor es lo que le comento, que necesitan estos productores hacer fuerza para presionar obviamente al gobierno y decirle, ¿sabes qué? Aquí estamos nosotros, venos hacia nosotros, apóyanos, ¿sí? Quien los ha hecho, bueno, a lo mejor allá en ese lugar han hecho gran labor para que les puedan apoyar. O sea, no significa que todos. Desafortunadamente en nuestra zona, Jalisco, sí le falta más apoyo, más empuje para poder desarrollar este tipo de actividad. México se ha convertido en un país en donde comemos una cantidad formidable de porquerías. Mucha comida chatarra. Estamos formando generaciones de niños obesos y tenemos alternativas a la mano que no podemos activar. Esa sería la palabra. Están ahí, está el proyecto, sabemos que existe, que es algo que sí puede dar cierto y no las podemos activar. Así es. ¿Por qué crees que está pasando esto, Rosa? Yo pienso mucho en la cuestión de la mercadotecnia. Todo lo que los spots que se ven, que los niños, a veces las carreras que tienen los padres de familia, córrele a la escuela, corre acá. Entonces es más fácil comprar cualquier producto de ese tipo y con eso resuelve ese problema, ¿sí? Que si en un momento dado se da más difusión a eso, yo no he visto un spot que digan, come carne de conejo. No. O mira qué características tiene el conejo, qué beneficios te da tu hijo que está en crecimiento. Quítale de consumir ese tipo de alimentos. Yo no he visto ninguno. Esporádicamente he visto de algunas otras especies, come carne de cerdo, come pollo y muy esporádicamente. De conejo yo no he oído, al menos en televisión no he visto ninguno. Allá muy de vez en cuando algunos en radiodifusoras. Pero si no se le da ese tipo de imagen a que el niño normalmente está viendo la pantalla de televisión, ¿por qué no darles ese beneficio a ellos? Pero faltan muchas cosas atrás, como te comento. Para poder divulgar eso tenemos que tener una estructura en cuanto a las gentes que producen ese alimento,
para poder nosotros difundirla. Claro, se debe que dar, tenemos que empezar con algo, ¿sí? Para que la gente la conozca. Hay mucha gente que no conoce, no saben que se come a veces la carne de conejo. ¿Cómo que come? El conejito es, qué bonito, es la mascota, ¿sí? Entonces, falta más difusión. Para mí es falta de difusión, ¿sí? Y eso conlleva, si hay eso y la gente la pide, pues obviamente tenemos que hacer algo. Unámonos, hay que producir más conejo, más carne, porque la gente lo está solicitando. Pero lamentablemente yo pienso que es debido a una mala imagen de lo que comemos, de lo que se le da al niño en etapa de crecimiento, que lo vemos cada ratito. Eso sí lo vemos cada 2-3 minutos y estamos viendo un mensaje relacionado con el consumo de alimento chatarra. La industria alimentaria en relación a la comida chatarra se ha vuelto muy poderosa. Yo pienso que ejercen una presión muy fuerte. Muy fuerte. Vamos a una información de producción y volvemos. Claro. ¿Sabías que los conejos maduran sexualmente entre los 3 y 4 meses y su periodo de gestación es de apenas 28 a 31 días? Si comentábamos el poderío de esta industria alimentaria que no cede, no cede, al contrario, avanza cada vez más. Bueno, un gran logro fue sacar la comida chatarra de los horarios inadecuados. De las escuelas. Y de las escuelas. De las escuelas. Y luego después empezó a criticarse mucho, bueno, que desde la casa esta industria se defendía diciendo, o sus representantes de la industria, hasta con los congresos locales y federales, diciendo, bueno, pero es que el problema está en la casa, porque si desde la casa no educan a las criaturas, no las alimentan bien hacia lo saludable, quieren indilgarle el problema a otros ámbitos fuera de casa. Pero yo digo, bueno, pero es que debe de haber una política magna en cuestión, una política pública en cuestión alimentaria, que oriente a su pueblo hacia una calidad de vida saludable. Así es. Hay una contradicción. Yo lo que he visto en relación a esto es que esas grandes conglomerados, esas empresas transnacionales tan poderosas se han infiltrado y el propio gobierno los permitió a ese grado que ahora es difícil sacarlos de ahí. Entonces, es tanto el poder económico y todo lo que se conlleva con eso, que el decir, retíralo porque mis niños no van a comer eso. Quítalo. Es un problemón en la cuestión económica y intereses y todo eso que conlleva el decir ya no, ¿sí? Decir que la casa es el problema, no lo creo que sea tanto. Precisamente por eso motivado, cuando ya le das a comer a un niño eso, retira el gusto de comer una chatarra. Esa es la otra, porque lo hemos visto aquí, como estos productos tienen a ciertas sustancias que crean adicción. Así, lo como motiva. El glutamato, ¿verdad? Así monosódico. Entonces, el niño lo necesita. O sea, entonces, quitarle eso que el niño quiere es muy complicado. Y ahí unamos, pues, la actividad que se tienen por los padres de familia, que ahorita ya la pareja tiene que trabajar cada uno por su lado, el tiempo que requiere alimentar al niño. Entonces, pero si queremos que mi niño no sea un niño obeso, pues también nos tenemos que poner las pilas. O sea, ya no debo permitir que mi hijo consuma tanta chatarra, ¿no? Entonces, apoyarnos en ese sentido porque es de nosotros, porque es mi hijo el que está. Si las políticas son otras, yo no voy a permitir que a mi hijo le afecte ese tipo de acciones, ¿no? Entonces hay que hacer algo para cambiar las dietas de los niños. En otros países, y luego vamos a ir a una pausa, pero quisiera comentar esto. En otros países, el movimiento del empoderamiento ciudadano, el poder ciudadano le llaman, es muy importante. Por el poder ciudadano sacan, por ejemplo, a empresas que están fabricando pañales desechables que no son reciclados. Así es. O que es muy difícil su reciclaje. Y como ese producto, otros muchos. Esta es la parte en la que nosotros como mexicanos vamos rezagados un tanto, en esta parte de empoderarnos y decir basta. Esa es la palabra, basta, no más. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Sabías que en realidad las zanahorias son malas para los conejos?
La falsa idea de que a los conejos les gusta la zanahoria surgió con la caricatura de Bugs Bunny. Según la Real Sociedad para la Protección en contra de la Crueldad hacia los Animales, es un error pensar que las zanahorias son buenas para los conejos, ya que el 11% de los conejos domésticos sufren de caries y otro 11% tiene problemas digestivos. Lo mejor es que coman brócoli o col de vez en cuando. No cabe duda que todos los días aprendemos algo nuevo. Yo pensé que esto de la zanahoria era como la comida más rica para el conejito. No, es una creencia que se tiene. Lo que pasa es que en las caricaturas famosas del Bugs Bunny se veía que el conejo iba corriendo a donde estaban las hortalizas a sacar la zanahoria. No, lo que buscaba era el vegetal verde. Uh-huh. Las hojitas de la zanahoria es lo que se consumía. Entonces, a la hora de extraerlas, se iba con todo y la zanahoria. Pero no es precisamente que se comía la zanahoria. Lo que se comía era la parte verde de la zanahoria, que es la que quedaba en la superficie. Entonces, muchos de esos conejos, obviamente, a veces se convertían en un problema para el conejo, obviamente el silvestre, que iba y dañaba las hortalizas de la gente que los producía, porque se iban sobre el vegetal verde y sacaban, extraían la zanahoria. Pero no es que se la consuma él. No. Bueno, ya esa es una caricatura. Ya nos están escuchando los que tienen conejito en casa. Sí. Que no les den zanahorias. Así es. Equivocado. Sí, equivocadamente está eso. Equivocado. Yo tengo un conejito en casa, pero le contaba a Rosa que mi conejo es un conejito enano que le regalaron a mi hija. Entonces es un conejito enano que está muy raro. Yo nunca había visto un conejo así, porque tiene así, en la parte alta de su cabecita tiene mucho cabello. Sí. Y es muy huraño, no se deja abrazar casi. Sí, las razas pequeñas normalmente son así muy temperamentales, un poquito nerviosas, y es muy dado en esas especies pequeñitas. Sí. Mi hija lo quería tener como perrito y lo dejaba suelto en la casa hasta que vi que se estaba comiendo las puertas. Es que ellos, aunque no se considera un roedor, porque no es un roedor, sí roe. Entonces, el ver madera, se abrazó de ella. ¿Qué es lo que significa? Ellos tienen que desgastar sus dientes, sus incisivos, porque están creciendo constantemente. Entonces, ellos buscan algo para desgastarlos. Caso contrario, pues tendrían problemas dentales, ¿no? Entonces, por eso es que buscan la madera de tus muebles. ¿Sí? Entonces hay que tenerlo en otro lugar. Si no, vas a tener que comprarlo. No es perrito. No es perrito, ¿eh? Definitivo, no es perrito. Aprendimos con el error y el desgaste de las puertas. Así es. Bueno, y estábamos nosotros platicando de esta política pública alimentaria. Nos ha llevado, sin querer quitarnos la responsabilidad como ciudadanos. La tenemos. Sí tenemos una responsabilidad, pero también es cierto que ha habido una política alimentaria que ha privilegiado, como tú ya lo mencionaste ampliamente, a grandes corporaciones de comida basura. Así es. Y que entonces inundó México. Esto a través de generaciones hizo que nuestros niños se volvieran obesos y fofos. Así es. Esto además de la cultura del no ejercicio, ¿no? No el deporte como algo cotidiano. Sí, generalmente el niño está muy sedentario a lo que antes nosotros hacíamos, bueno, en mi época, que jugábamos, teníamos más actividad física. Ahorita el niño está frente a la computadora, frente a sus iPads, todo ese tipo de instrumento. Sí. Eso únale a una dieta de chatarra, vas a tener totalmente niños obesos, que es lo que estamos viendo en la realidad a nivel nacional, ¿sí? Con nuestros niños. Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿Sí? Si, como lo comentamos, si en otros países pueden lograr que una empresa salga de mi país y no me esté dañando, ¿por qué somos a veces tan tibios y permitimos que dañan a nuestros jóvenes, pudiendo hacer nosotros algo? O sea, tenemos que ponernos las pilas para poder todos decir, no, ya no vas a darle más alimento a mis niños de este tipo. ¿Y por qué no sacarlos? Nosotros somos muy fuertes, nomás querer organizarnos y hacer algo por ellos, ¿no? Entonces decirle, basta de empresas, ya no quiero que sigas vendiendo comida chatarra a mis niños. No consumirla. Y no consumirla. No consumirla, vetar. Sí. El veto es nuestro poder ciudadano, vetar, claro. Vetar, ¿no? Sí, sí. Y empezar a acostumbrar a nuestros niños. Hemos dicho muchas veces aquí, bueno, de lo pasado es difícil cambiar, ¿no?
El pasado es pasado y de lo que hiciste ayer y del error que hayas cometido, lo único que puedes hacer es aprender y seguir adelante con la mejor actitud, porque claro, no tienes otra. No te vas a sentar a llorar por este error que cometiste. Soluciónalo y sigue adelante. Entonces, la idea es que a partir de ahora busquemos alternativas sanas, lo más sanas posibles, lo más accesible a nuestro bolsillo, a nuestra economía. Es cierto, la economía de la mayoría de nosotros está muy debilitada, está muy desgastada. Quizá la gente que nos está escuchando nos preguntaría, bueno, sí, nos hablan mucho de comida orgánica, de comida esto, pero es cara, no podemos acceder a ello. Hay alternativas, Rosa. Bueno, aquí la alternativa en este caso, lamentablemente para consumir carne de conejo, pues no se da mucho porque el costo de la producción del conejo es mucho más alta, por ejemplo, que del pollo, ¿sí? Tiene muchas bondades la carne de conejo, pero ¿qué significan gastos alimentos para producir 1 kilo de carne? ¿Sí? La dieta del conejo mucho más cara que la del pollo. Entonces, eso lo hace más bueno, así se dice, inalcanzable. Poder, estas personas que su poder adquisitivo es bajo, poder consumir ese tipo de carne. ¿Por qué? Porque dices, comprar 1 kilo de carne de conejo, que me aproximadamente andar unos entre 70 y 80 pesos el kilogramo, a comprar 1 kilo de pollo. ¿Sí? Entonces, eso es decir, pues sí, tiene muchas bondades, pero no me alcanza mi salario para cubrir eso. Quisiera darle esa dieta a mis hijos, yo consumir esa carne, pero no es posible. ¿Qué alternativa podemos encontrar? Está ahorita muy difícil decirlo. Aquí tendrían que bajarse los costos de producción en el caso del conejo, ¿sí? A lo mejor los nutriólogos ver las posibilidades, que los insumos, que baje. Y es que como todo se maneja con el mercado internacional para las dietas, tenemos otra cosa en contra también, que si sube el dólar, comprar ciertos granos, pues se compran en dólares. Entonces eso significa que el alimento sube. Entonces lo hace más complicado para el conejo. En el caso, por ejemplo, de las aves, los nutriólogos han estado en constante investigación para reducir costos, acelerar crecimientos y rápido sacan la carne del pollo. En el caso del conejo también sí, pero los costos son mayores. Aún cuando tú tengas crianza, ¿te sería incosteable tener una... como tú me decías, 3 hembras, un machito para empezar a reproducir y consumir carne para tu familia? Aquí la alternativa que hay es modificar un poco la dieta. Afortunadamente el conejo no compite con alimentos del hombre. Por ejemplo, el grano, el maíz. Nosotros consumimos tortilla. Entonces, en el caso de algunos animales, como el caso del cerdo, que llevan ese tipo de grano, el conejo es herbívoro. Entonces, hay posibilidades de cambiar un poquito la dieta del conejo con sus productos de mercado, que puedes comprar algo de concentrado, pero puedes complementar con otras que realmente las encuentras en los mercados y simplemente vas y las recoges porque pues para ellos es desecho, para el conejo es nutrición. Entonces, de esa manera puedes tú bajar los costos. Para aquellas gentes que pueden manejar 3, 5 conejitos, pues es una manera de bajar esa cantidad en cuanto al costo del alimento. Entonces, podemos complementarlo, un poco de concentrado, y añadimos este tipo de subproductos que podemos encontrar en el mercado. ¿Sí? Una alternativa posible. Claro. Vamos a una información de producción y volvemos. Claro. La carne de conejo tiene unas propiedades nutricionales adecuadas para todas las edades y situaciones fisiológicas, además de ser un alimento idóneo para incluir en las dietas de personas afectadas por distintas patologías como la hipertensión arterial, obesidad y alteraciones cardiovasculares. Se recomienda consumir este tipo de carnes con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana. La versatilidad de la carne de conejo y sus múltiples posibilidades gastronómicas permiten incluirla en la comida o en la cena, configurando menús variados adecuados para toda la familia. Es importante conocer y adoptar otras alternativas alimenticias para darle su lugar a cada uno de los productos que nos brindan fortaleza y salud. Recordaba que tuvimos una emisión en donde
la especialista del CUTBA nos platicaba sobre la importancia de la organización comunitaria, porque ahorita estaba pensando que quizá a través del trueque también. El trueque podría ser una manera en que en los mercados, por ejemplo, esta hortaliza me está sobrando, tú ven a traerme X cosa, vamos haciendo un trueque, o entre los mismos vecinos. Si yo estoy produciendo cebollita y tu jitomate, en autoconsumo no es mucho, pero bueno. Sí puede funcionar, claro que ¿verdad? sí. Yo te doy jitomate, tú me das cebollas, Ajá. ¿no? Sí, sobre todo en las zonas rurales se puede ayudar mucho en eso. Si hablamos de eso para el autoconsumo, sí. Si hablamos de cuestiones ya además semi-industrial o industrial, pues obviamente es otro concepto. Es otro concepto, sí. Pero sí, en la cuestión rural sí se puede fomentar de esa manera, ¿no? Y ahí obviamente hay que guiar a ese tipo de personajes, ¿no? Decirles, mira, puedes hacer esto. ¿Qué alternativa te da? Consigue la dieta de esta manera, con tus propios vecinos. Incluso tú me das algunos vegetales que sobran, yo te puedo dar 1 kilo de carne en su momento. Exacto, sí. Entonces, ahí pueden hacer ese tipo de trueque y se pueden apoyar todos, ¿sí? Pero obviamente pues hay que concientizarlos, hay que platicar con ellos, hacer ese tipo de conocimiento para que ellos puedan tener ese tipo de proteínas a su alcance, ¿no? Pero pues obviamente es mucho trabajo y ahí tendrían que, en ese caso, el gobierno volver nuevamente a fomentar, como se hizo algunas décadas atrás, para que esas zonas más marginadas pudieran tener acceso a proteína directamente para su familia, ¿no? Y no solamente en las zonas rurales, Rosa, yo pienso que aquí en la zona metropolitana hay muchas zonas más. Sí, porque la zona rural tiene muchas bondades, ¿no? Esta parte del pues está el campo, las zonas agrícolas, etcétera. Y bueno, estas regiones que nos están escuchando, muchas pues están con todas estas características, pero en la zona metropolitana de Guadalajara encontramos zonas verdaderamente paupérrimas. Así es. La gente muy pobre, muy deteriorada en su calidad de vida. Sí, desafortunadamente sí lo hay, pero lleva muchos problemas en relación a eso, porque podríamos decir que en las zonas aledañas a la ciudad, las zonas más pobres, pero a veces las ves que tienen espacios tan reducidos para vivir la familia, que dónde pueden alojar un espacio para tener sus animales. O sea, complica mucho ese tipo de ¿En la situaciones. azotea podría ser? Pudiera ser en la azotea. Lamentablemente ahí implica otro tipo de cosas, manejo, de ¿verdad? manejo, y aparte que como están en zonas urbanas, muchas veces no lo permite la Secretaría de Salud, porque están en una zona urbana, porque puede haber daño entre los vecinos y muchos vecinos se oponen a que haya animales. A lo mejor pueden tener 20 perros, sí, en la azotea, como se ha visto. Pero pensar en conejo, mucha gente a veces se niega a tenerlos, ¿no? Porque tienen animales dentro de la zona urbana. Incluso ha habido algunos productores que han tenido dentro de su casa conejitos y obviamente llegó Secretaría y le dijo, salen tus conejos, estás en una zona urbana, no puedes tener animales aquí. Y han tenido que eliminarlos porque ya su casa quedó completamente invadida de más zonas urbanas y tuvieron la necesidad de sacar sus animalitos porque ya no se los permitieron, ¿sí? Vamos a ir a un corte, pero antes decirte, yo pienso que, y lo digo y lo afirmo, es una afirmación positiva porque es cierto, somos una raza poderosa, los mexicanos le encontramos salida a todo. Claro. O sea, el no para los mexicanos no existe. Claro. Entonces, esta parte de nuestra alimentación que se ha deteriorado tanto a través de generaciones, cuando fuimos niñas, tú y yo, teníamos otra cultura de la alimentación. Así es. Es cierto que la vida nos ha llevado a otras circunstancias de correr, pero podemos encontrar las alternativas, porque yo parto de esta idea que nosotros tenemos este ingenio, este brillo como mexicanos, de que a todo le podemos encontrar salida si queremos. Así es. Si queremos. ¿De qué va a depender de nosotros? ¿Sí? Si yo quiero modificar mi forma de comer, ¿de qué va? Mía. Entonces yo tengo ¿qué puedo poner? Mis hortalizas arriba en la azotea, mi animalito, un pollito, un conejito. O sea, lo podemos hacer si es que tenemos esa iniciativa, ¿no? Vamos a una pausa y volvemos. Atmósferas 2.0. Piensa local, actúa local.
por un aprovechamiento sustentable. Continuamos. Seguimos conversando con la maestra Rosa Briceño, que es responsable del Laboratorio de Medicina Comparada del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Quiero preguntarte si ustedes están dando cursos, están formando a los posibles reproductores, productores de conejo. Lamentablemente la universidad no se ha enfocado mucho. Yo he estado participando en algunos foros por parte de Zagarpa, que ya afortunadamente le está dando más auge aquí en Jalisco, y hace unos meses hubo un encuentro de conejólogos, donde obviamente están tratando de hacer, hay una sociedad pues de los pocos productores que están en esa unión, y están tratando de difundir para que los pocos que haya, que estén diseminados, se unan a ese grupo, ¿sí? Entonces, sí, a veces es necesario obviamente hacer ese tipo de pláticas. Yo a veces tengo contacto con algunos productores. Obviamente mi área de trabajo no es relativamente con la producción de carne, pero sí tengo contacto con algunos productores y a veces les damos alguna asesoría, que tienen algún problemita, pues a veces los apoyamos en cuanto a eso. Y a veces sí participamos en algún encuentro de esa naturaleza, ¿sí? Específicamente, ¿cuál es tu área de especialidad, Rosa? Yo me dedico a la producción de animales para laboratorio. Ahí producimos obviamente el conejo, que es uno de las especies utilizadas para la docencia, la investigación, toda la cuestión de proyectos para tesis, todo lo que requiere el investigador para hacer algunos trabajos en relación a ello. Pero nosotros producimos otro tipo. La finalidad es otra, no producir carne de conejo, pero tenemos algo de conocimientos en cuanto a la producción de conejos. Si pudiéramos sintetizar, hemos hablado de muchas cosas a lo largo de esta hora en Sembrando Conciencia. Si tuviéramos que sintetizar en 5 o 7 conceptos básicos de las bondades de la carne de conejo, su producción y su consumo, ¿qué nos dirías, Rosa? Les he de decir, ¿qué bondades tiene el conejo? ¿Qué ventajas tiene de producir conejos? Puedes tener un espacio pequeño, puedes tener una cantidad pequeña de pie de cría y tener suficiente carne. Puedes hacer una inversión que rápido la puedes recuperar, ¿sí? Si tienes una buena asesoría, puedes reducir costos, obviamente, con lo que ya habíamos comentado, y sobre todo las bondades que te da la carne, ¿sí? Hay infinidad de recetas que tú puedes utilizar, que muchas de las veces es una de los puntos que a veces la gente dice es que no sé cómo cocinarla. Entonces, producir conejo es muy fácil. Nada más es cuestión de pedir una pequeña asesoría y verán que les va a ir magníficamente. Nada más es cuestión de tener esa iniciativa. Y claro que se puede dar. Entonces, vean las bondades que se tienen. Un animal que lo vas a tener en un espacio reducido. Un animal pequeño, relativamente, y que te da un buen número de kilogramos por año por coneja. Entonces, imagínense que una coneja les dé 40 kilogramos al año de carne en kilos. Es una buena cantidad, una sola coneja. Entonces, ¿qué les puedo decir? Háganlo. Hay posibilidades de tener al alcance una proteína, una carne de muy buena calidad y que les va a traer muchos beneficios para todos. En cualquier etapa de la vida, llámese un niño, un deportista, una mujer en reproducción o una personaje de la tercera edad. Imagínense que le puedan proporcionar ese tipo de dietas. ¿Qué mejor que hacer conciencia en ese tipo de alimentos que nos pueden traer beneficios, ¿sí? Y Rosa, nos platicabas que para bajar el costo de la alimentación de los conejos podemos hacer algo híbrido, darles el alimento normal, pero sumarle vegetales que podemos conseguir en los mercados casi regalados porque son ya de lo que se está pasando. Así es. Entonces podemos reducir nuestros costos. ¿Qué es lo que hacemos? Si a un conejo le das su determinada cantidad diaria de alimento, tú puedes reducirlo hasta un 50% y eso te va a reducir costos, ¿sí? Obviamente necesita porque el alimento balanceado trae los nutrientes, las vitaminas, minerales y todo lo que requiere el conejo. ¿Pero qué te lleva? Afortunadamente es un herbívoro y le puedes dar todos esos subproductos que salen del mercado y te salen gratis. Zanahorias no.
Nomás zanahorias no. Todo el vegetal verde sí, pero no hablemos de zanahorias, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos ayudaría. Y claro que es una buena alternativa, ¿eh? Y eso reduciría totalmente los costos. Si alguien que nos está escuchando te dijera, oye, Rosa, yo quiero comenzar a producir mi carne de conejo, primero para consumo de mi familia, para autoconsumo, pero después a lo mejor me animo y pues me organizo para vender. ¿Cómo puede empezar? Yo lo que les aconsejaría es tener un grupito mínimo de unas 4 hembras y un machito. ¿Y de la raza, de estas razas que dijiste? Puedes utilizar esas razas que son las más comunes. ¿Esas dónde se consiguen, Rosa? Hay centros, por ejemplo, en la Universidad de Chapingo, que son los que tienen, vamos a decir, la mejor genética ahorita actualmente. El centro de Irapuato, que incluso ya lo maneja Zagarpa. Ahí se pueden tener todo este tipo de genética. Y ahí, ¿aquí en Jalisco no hay algún centro? No. ¿Aquí no? Hay productores, pero obviamente ellos te venden, te pueden vender. Te pueden vender algún pie de cría, ¿sí? Pero si tú quieres garantizar la genética, pues obviamente hay que irnos a ese tipo de centros donde llevan un buen manejo genético, que a veces se ha perdido mucho en México, ¿no? Pero para poder obtener realmente razas puras, que obviamente nos van a dar esas características, ¿no? Ganancia de peso, conversión alimentaria, la calidad de la carne, porque hay razas que son más suculentas que otros. Según dicen los gastronómicos, los que se dedican a esa élite del alimento, sobre todo los franceses, que son muy dados a comida gourmet, que la raza California, su carne es mucho más suculenta. La California. Más suculenta, dicen ellos. A mí me sabe igual toda, ¿eh? Yo consumo carne de conejo. Pero ellos dicen que cierta raza, como es la California, es más rica, ¿sí? Tiene más humedad, es más suave. Eso es lo que dicen los chefs que se dedican a cocinar la carne. Entonces, hay muchas maneras. Pueden conseguir en esos centros esa genética que les va a ayudar. Y al momento dado, bueno, o sea, a lo mejor a un productor pequeño que esté vendiendo genética, pues se le puede comprar, se pueden adquirir animalitos. Y como se va a obtener carne, pues obviamente sabemos que razas híbridas nos dan algunas ganancias mejores que las razas puras. Me decías que aquí en la zona metropolitana, y estamos ya en la parte final del programa, pero aquí en la zona metropolitana hay lugares en donde se vende, me decías. En algunos mercados. En autoservicios no se ve ese producto. Lo vemos en algunos mercados, como es el mercado de aquí de Zapopan, en el mercado de Atemajac, donde se comercializa la carne de conejo. Sí, los autoservicios, pues no es que necesitan ciertas características. Ahí es otra parte que también tiene que tomar en cuenta el productor para poder dar una presentación más creativa para que la gente que lo vea, me quiero llevar carne de conejo, ¿sí? Ahorita sabemos que todos andamos a corre y corre y a veces comprar una pieza de conejo a veces implica comprar todo el animal. Sabemos como en el pollo, compras tus pechugas, tus piernitas. Aquí lo que necesita el productor es darle ese tipo de comercialización. Porque si ya nada más somos 2 personas en la casa, ¿por qué voy a comprar un conejote? Mejor me compro mi lomo o mis 2 piernas y con eso comemos 2 o 3 personas. Entonces hay que diversificar la presentación de la carne y no comprar todo a la canal, que es parte que se debe también de fomentar en los productores y eso obviamente les va a redituar en ganancia comercial, ¿no? Por la presentación. Todo eso pues falta, pero bueno, invitamos a la Zagarpa a tener una mayor promoción hacia los productores o hacia aquellas personas, a los productores que ya están instalados y aquellas personas que quisieran, que ahorita ya tienen la cosquillita de decir, pues me gustaría crear el conejito para autoconsumo para empezar y después a lo mejor hacer y empezar a vender. Claro, si ya tengo una cantidad, consumo yo y lo que me sobre de carne, pues empiezo con los vecinos y luego ya voy con el mercado y luego ya voy al autoservicio y así vamos creciendo. O sea, y luego no vaya a pasar como cuando yo era niña y mi mamá nos trajo pollitos de mascotas y luego les pusimos nombres y uno se llamaba Bartolo y luego un día llegamos, ¿y dónde está Bartolo? Pues te hecho caldo, así le vamos a pasar a los conejos, no nos los vamos a querer comer. Sí. Lamentablemente sí sucede en algunas regiones, que lo producen pero no se lo comen. Sí, precisamente, lo venden en las localidades, pero
no lo quieren consumir. Luego es que tú quieres mucho a tus animales, claro, a tus mascotas, ¿no? Les agarras cariño. ¿La carne de conejo sabe igual a la de pollo? Absolutamente. Haz de cuenta que es carne blanca. Haz de cuenta que estás viendo carne de pollo. Incluso la textura es muy similar. Y bueno, pues a la maestra Rosa Briceño, ha sido un gusto, hemos aprendido muchas cosas, tenemos ahora nuevos elementos de conocimiento que podemos agregar a nuestra cultura de una alimentación más sana. Ella, Rosa Briceño, es responsable del Laboratorio de Medicina Comparada del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, CUTBA, de la Universidad de Guadalajara. Ha sido un placer. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Rosa. Pues esta fue una emisión más y bueno, pues a comer conejo. Así es, vamos a comer conejo. Vamos a comer conejo. Gracias. Esto fue Atmósferas 2.0. Saber vivir. Revista dedicada a la divulgación de la ciencia. Gracias por acompañarnos.